Buenas tardes. No, no, Ya se empezó a... ponele así y después, en todo caso, Sí, es la sala 91 la que está... No tenemos sala de espera, ¿no? Así que, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hay alguien que está acoplando. Sí, no sé si alguien tiene el micrófono encendido. Para estar a tono con la charla y alguna copla había que dar. Exacto, sí, sí. Mira si sos vos, Damián. No, no creo que... Creo que es Luciano, ¿no? Sí, me parece que Soy yo, ¿no? sí. ¿Tenés encendido algo ahí? No, no. Bueno, hemos llegado al número de 14 personas. Superamos. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta actividad de música y filosofía que trata de discutir el lenguaje de la tradición y la tradición del lenguaje en la música y el canon musical y los estilos. Y en la discusión de estos textos a partir de estos textos de puntos de referencia de Pierre Boulez. El taller, bueno, como ustedes saben, tiene una duración de 1 hora y media, 1 hora 45, va a estar a cargo de Damián Rosanovich y sus invitados que van a proponernos esta charla. Y bueno, lo presento brevemente a Damián, es doctor en filosofía y es profesor en la Universidad de San Martín y en la Universidad Pedagógica Nacional, trabaja en el área de formación general y esperemos que próximamente en una carrera de filosofía. Pasamos el aviso ya que estamos informalmente. Así que, bueno, yo me muteo y te dejo, Damián, comenzar. Digamos, yo estoy a cargo de la presentación porque soy Vera Waxman y soy el referente del espacio de formación general desde donde estamos presentando estos talleres en la universidad. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias y arrancamos entonces. Bueno, Vera, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la presentación. También estás invitada a participar activamente con comentarios, críticas, objeciones sobre este espacio. Bueno, como bien, creo que la mayor parte nos conocemos, pero hay algunas personas que gentilmente han decidido sumarse, así que hago una breve introducción a la introducción que ya de hecho iba a ser. Esto es un taller de música y filosofía, en donde propuse a algunos colegas, amigos, músicos, músicas, poder de alguna manera reunirse en este espacio virtual para conversar sobre cuestiones sobre las cuales discutimos normalmente, y también a otros colegas, amigos, compañeros, compañeras que se dedican a estudiar temas de estética. Hay gente del Conservatorio de Tres Arroyos, bueno, muchos saludos para la gente del Conservatorio de Tres Arroyos. Lo que decía es que estas conversaciones no suelen ser muy frecuentes porque de alguna manera quienes se dedican a la estética por lo general no participan de discusiones en donde, digamos, llevadas a cabo por músicos y viceversa. Probablemente es muy frecuente que quienes son músicos profesionales no vayan a congresos o de estética o no lean publicaciones periódicas de estética.
Así que, bueno, la propuesta era un poco seleccionar estos 2 textos breves de Pierre Boulez, alguien músico y digamos, teórico conocido por nosotros, para proponer como hilo conductor algunas reflexiones, obviamente no para ver si Boulez tiene razón o no tiene razón, si es verdadero o no lo que dice, y de esta manera utilizar, por así decir, un canal común para poder comunicarnos, sin la necesidad o pudiendo obviar el hecho de, por ejemplo, tener que hacer referencias muy específicas a bibliografía que conocen mucho quienes se dedican a estética y que quizás los músicos no están acostumbrados a leer, o especificidades muy técnicas de la música, muy comunes para quienes se dedican a la música, pero quizás un poco lejanas para quienes se dedican a la estética. Por esta razón, digamos, priorizamos un poco la ponderación de los argumentos, de las ideas, dejando un poco de lado el punto relacionado con los autores o los creadores, o digamos, sí, probablemente, digamos, nos interesa quizás ciertas ideas que fueron puestas en discusión por Boulez, por Adorno, por Benjamin, por muchos de esos autores, quizás dejando un poco de lado digamos, la obra de cada uno de ellos o la intención, de modo tal que, insisto, podamos tener este canal común de comunicación. Invito a todos y a todas a encender sus cámaras para quienes no nos conocemos. Creo que... Bueno, y a los que nos conocemos también, ¿no? Por supuesto. Creo que a Nahuel García, que está sin cámara, así que podemos invitar a que se conecte. Así que, bueno, para decirlo brevemente, como la forma del funcionamiento de este taller, yo voy a proponer de manera muy sucinta un hilo conductor para poder dar comienzo al mismo, y luego cada uno puede por el chat anunciar, pedir la palabra, intervenir, o simplemente levantando, creo que hay algún lugar se puede levantar la mano, y si no, con el chat. Así que esa es básicamente la propuesta. Es algo, por supuesto, novedoso. Yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, y mucho menos de 2 disciplinas distintas. Así que, bueno, pido disculpas de antemano por las desprolijidades, las inevitables desprolijidades que va a tener este taller. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna consulta, algún comentario. Bien. La propuesta, digamos, relacionada con la reflexión sobre el vínculo entre música y filosofía, la pensé de la siguiente manera. Es decir, partir desde la música, digamos, desde la práctica musical, desde la, digamos, por así decir, la materialidad, si me permiten el término, de la ejecución musical, del estudio de los instrumentos, de la práctica orquestal, camarística, solística, el estudio de la composición. Ahí lo veo a Emanuel Tepper, que es violinista y está estudiando la carrera de composición. Y a partir de allí, formular una reflexión. Por supuesto, no es inocente este camino, pero me interesa pensar este itinerario a partir de una reflexión que ponga en el centro de escena el tránsito de la música, bien o mal llamada académica, de la tradición de los siglos XVII, XVIII, XIX, a la música, la perplejidad que nos causa, a algunos, a otros no, probablemente. Martín Devoto, que es especialista en música contemporánea, nos dará su intervención, que esa perplejidad que causa frente a un conjunto de características que tiene el objeto musical radicalmente diferentes. Lo discutiremos esto, si son radicalmente o no, si son diferentes o no, respecto de la tradición precedente. Siempre estamos hablando de la tradición, en principio, eurooccidental, oriental también. Martín Baña ha escrito un libro sobre, bueno, la historia de la música en Rusia, así que él también podrá
digamos, intervenir al respecto y esclarecernos sobre esta pregunta, hasta qué punto es una música eurooccidental, la música rusa, hasta qué punto tiene raíces, bueno, proceden de otros sitios. Entonces, el punto es, si esa música que nosotros pensamos que para muchos de nosotros tiene características muy diferentes a esas de la tradición, digamos, ¿cómo pensar ese vínculo con esa tradición, ¿no? Por eso el lenguaje de la tradición y la tradición del lenguaje. Para ello elegí 2 artículos breves, ¿no? De los años 60, 62 y 63, probablemente si los leemos hoy en día, desde el punto de vista de la estética, son debates muy de época, que quizás hoy se discuten otras cosas, pero sin embargo creo que hay elementos que podemos recuperar allí para reflexionar y que tienen una vigencia que no se ha perdido. El primero, la estética y los fetiches, que es un texto bastante introductorio, y el segundo, forma, que es probablemente el más conocido, es un poco sintético, digamos, hay mucha información en pocas páginas, pero es una información, es una exposición que es rica en sus contenidos. Boulez presenta, como han podido ver, en el primero de ellos, una, por así decir, recupera 5 lugares comunes para exponerlos como futilidades de la razón, ¿no? Respecto a esa suerte de perplejidad que nos causaría este objeto que llamamos, bien o mal, música contemporánea, música académica contemporánea, ¿no? Repasando, básicamente creo que podemos allí repensar muchos de los elementos que una y otra vez aparecen en determinadas digamos, reflexiones sobre la estética y sobre las estéticas contemporáneas, ¿no? El primer punto está vinculado con digamos, la supuesta falta de sensibilidad de esa música contemporánea, ¿no? Digamos, hay demasiada ciencia. Boulez, que tiene formación en matemática, perfectamente sabe de lo que está hablando. En segundo lugar, una búsqueda forzada de originalidad. Tal vez el concepto de originalidad, hoy en día, a 50 años de este texto, podamos pensar que ha habido quizás hay una manera de pensarlo de otra manera, quizás se ha desplazado bastante de las preocupaciones de la estética en la actualidad. Una ruptura con el público, ¿no? Hay muchos escritos sobre esto, de la estética de la recepción, el lugar que tiene el público, en qué manera, si el público define o no de alguna manera el objeto que pensamos como música contemporánea, cómo son las programaciones de los teatros, por qué los teatros programan música que digamos, que no tiene menos de 100 años, por qué no podemos ir a ver, no sé, digamos, espectáculos de música de cámara o música de orquesta que sean de compositores que estén vivos o que se hayan muerto hace poco. Digamos, hay compositores vivos, ¿no? Compositores y compositoras, por supuesto. En cuarto lugar, un rechazo de la historia, y aquí podríamos pensar ese vínculo con la tradición, sobre el cual ya hablaremos. Y por último, un orden natural de las cosas, que a la luz de las ya varias décadas que tenemos de pensamiento posmoderno, alguien podría sonreírse un poco con la expresión orden natural de las cosas, pero es cierto que la música, desde el punto de vista, y aquí podemos volver al elemento, entre comillas, científico, al cual se refiere Boulez, es pensada a la luz de una armonía, a la luz de un timbre, a la luz de ciertas características que de una u otra manera se vinculan con la naturaleza, se vinculan con el canto de los animales, en fin, con las características de la voz humana, en donde hay elementos que uno puede decir, bueno, parecería que la naturaleza ya es, no sé, es un tema pasado de moda, pero de alguna u otra manera reaparece en nuestras reflexiones. Para expresarlo en términos hídricos, este conjunto de afluencias, digamos,
desembocan en un gran estuario que es el concepto de forma. El concepto de forma comienza a ser pensado, o es, digamos, se lo plantea aquí Boulez en medio de una discusión en la cual hay un diálogo con Ligeti, con Stockhausen, otros autores que se ocupan de pensar el concepto de forma referido a la música. Por supuesto que esto tiene su correlato en la literatura. Está aquí Fernando Bogado y está Marcelo Burelo, que conocen mucho del tema y nos podrán mencionar algún punto si tienen interés en hacerlo. Digo, la literatura o la pintura tienen sus propias reflexiones sobre forma. Uno podría decir, bueno, en definitiva está presente en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, ¿no? Desde el formalismo, el estructuralismo, pero más allá de la discusión que sea más provinciana o más capitalina o más universal acerca del concepto de forma, claramente nosotros podemos notar que hay cuando uno estudia armonía, contrapunto, cuando uno estudia la música del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, uno no puede evitar estudiar formas musicales. Uno no puede dejar de, digamos, eludir ese concepto de forma, ya sea de la forma sonata, ya sea de las maneras que tiene la música entendida como una gramática respecto de digamos, la práctica musical, digamos, esa gramática, aparece una y otra vez la forma. ¿Cómo forma? Bueno, podemos tener una definición tentativa, esto es el objeto de discusión de estos trabajos, no vamos a agotar el término, pero en principio valga la redundancia, es un principio explicativo para poder dar cuenta de una recurrencia de diferentes, Boulez va a decir elementos formantes, pero podemos decir, bueno, distintos elementos que intervienen en la creación de una obra musical o que están presentes en la práctica de la ejecución, de la audición, del consumo, en fin, lo podemos extender más o menos, y esta forma en la música contemporánea, en principio, según podemos encontrarnos, lo podemos discutir, podemos encontrarlo en distintos autores, autoras y reflexiones, es pensada de otra manera. No hay una forma para hacer música contemporánea, ¿no? Pensemos en el serialismo, pensemos en el atonalismo, como los pasajes que hay de digamos, un sistema jerárquico de referencias en la música, permítanme, para ser breve, precedente a las vanguardias de la década del 20, digamos, en esta música que estamos hablando, de música en principio europea o eurooccidental, a la música posterior, ¿no? Y esta discusión, que bueno, excede un poco el segundo opúsculo, el segundo artículo breve de Boulez, aparece nuevamente en otros textos de Boulez y en otros autores sobre la especificidad y la autonomía del fenómeno musical. Bueno, hay un libro que recomiendo mucho de Marcelo Burelo, que ha escrito publicado en Miño y Dávila, sobre estética, sobre literatura, no tanto sobre música, pero bueno, que tiene que ver con esto, digamos, esas transformaciones, esa perplejidad, esos cambios sustantivos que tienen lugar en el fenómeno musical, deben explicarse a través de razones inmanentes, a través de razones propias digamos, de la música, o de manera concurrente pueden ser explicitadas a través de elementos que exceden a la música. Ya sea podemos hablar del arte, entre comillas, si me permiten la palabra, creo que se sigue usando de vez en cuando, o de la sociedad, de la economía, la política. Panagiotis Kondilis, por ejemplo, un filósofo de origen griego, que bueno, vivió en Alemania muchos años. Kondilis había desarrollado la teoría de que bueno, esos cambios obedecían al pasaje de la monarquía constitucional a la monarquía parlamentaria y a la democracia de masas, ¿no?
él pretendía explicar, tenía la ambición, bueno, y ha escrito sendas páginas para demostrarlo, pretendía poder dar cuenta de estos cambios a partir de los cambios políticos. Entonces el principio explicativo era político. Ahora bien, el problema que tenemos aquí es que, a mi juicio, de lo que se trata, lo que tenemos que tratar de buscar es de evitar, y ya con esto cierro, de evitar un mosaico, por así decir, en donde, bueno, quien se dedica a la sociología mirará la sociedad desde el punto de vista sociológico, quien haga análisis musical mirará el texto musical, bueno, y todo pareciera que cada uno formula una hipótesis explicativa para poder dar cuenta de esos cambios, y todos son diferentes interpretaciones. Y en rigor, cuando uno se aproxima al estudio de estas lecturas, uno encuentra elementos que son radicalmente incompatibles. Entonces, me parece que lo interesante es, a partir de, bueno, de estas ideas, poder reflexionar en este canal común acerca de estos elementos que plantea Boulez, ¿no? de esta perplejidad que tenemos y que tiene que ver con un poco con la música que hoy hacemos, la música académica que hoy hacemos, la música que hoy escuchamos, la programación de los teatros, la edición de las partituras, la edición de los discos, en fin, no me quiero extender demasiado, estoy hablando del universo y sus alrededores, lo concedo, pero me parece que en este concepto de forma uno puede pensar algunos de estos elementos. Cierro aquí y abro las intervenciones para todos los presentes, todos y todas las presentes. No sé si puedo invitar a que alguien tome la palabra. La verdad es que quiero agradecer mucho a Martín Devoto, que Martín es, por así decir, alguien que comparte mucho estas preocupaciones, reflexiona. Martín se dedica a la estética y Martín es violonchelista profesional, así que, bueno, conoce hace mucho tiempo estos textos de Boulez, hemos tenido la oportunidad de conversarlos, hemos leído los textos de Ligeti, de Stockhausen. Si a alguien le interesa, luego podemos conversar sobre el tema. Quizás hay una segunda edición, no sé, le preguntaremos a Vera si esto se... No después de la 1:30, eso sí, vamos a entregar la llave del aula, la llave simbólica, pero bueno, en otra ocasión. Martín, no sé si querés... Hola, bueno, gracias por la presentación y por la confianza. La verdad es que no tengo mucho para agregar a lo que dijiste, en el sentido de que no es tan amplio lo que estuviste planteando que es difícil centrarse, pero si me permitís un pequeño aporte, a mí me parece que hay un arco entre lo que nosotros consideramos la música europea occidental clásica y el pensamiento, ¿sí? Yo creo que la música, o se dice, algunos dicen, que la música tuvo su mayoría de edad cuando nació en el pre-barroco la música instrumental pura. Ahí recién se liberó de la palabra. Y eso, me acuerdo que una vez estaba hablando con alguien que le contestaba esto, me dice, no, pero ahí tiene que haber pasado en Europa algún cambio importante en el pensamiento para que eso suceda, me dice. Porque eso me dice, no puede haber pasado solo. Y yo dije, claro, cierto, coincide con Descartes, ¿no? Con por ahí lo que... Yo soy bastante animal en cuestiones de filosofía, así que me van a corregir ustedes enseguida, pero con todo el pensamiento cartesiano y con todo lo que es el racionalismo europeo y todo eso, tuvo todo un desarrollo paralelo a la música instrumental pura, y yo agrego también el establecimiento de la tonalidad. Con la crisis del pensamiento moderno está la crisis de la tonalidad, digamos. Fechas más, fechas menos, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Porque a mí también, yo cursé en un posgrado algunas cosas de filosofía, cosas totalmente de oído, ¿no? Pero después por ahí hablaba con algún filósofo y le preguntaba, y muchos decían también que ese pensamiento moderno europeo
tuvo una gran impronta colonialista, ¿no? Ese pensamiento se lo tomó como, en muchas naciones, o se lo exportó como universal, y en cierto sentido, y por eso me gustó mucho que hayas mencionado lo de orden natural, y como natural. Y ese mismo proceso sufrió, digamos, pasó con la tonalidad. La tonalidad se exportó a la música folclórica de todos los pueblos. Hoy en día nosotros vamos a un supermercado chino y escuchamos las canciones chinas tocadas con un teclado en temperamento igual y armonizada con la menor, mi mayor, acordes occidentales para los que no son músicos, cuando yo estoy seguro que en la música tradicional china el temperamento igual seguro que no existía, digamos, y la escala diatónica tonal tampoco. Uno va a una fiesta de una comunidad armenia y dice, van a tocar música armenia. Ah, yo digo, qué bueno, seguramente van a traer instrumentos raros. Ahí, y aparecen con una guitarra eléctrica, un teclado, LAN 440, afinador electrónico, temperamento igual. A mí me parece que, así como el racionalismo europeo logró infiltrarse en todos los pensamientos de todos los otros países, la tonalidad hizo lo mismo con las músicas. Fue como una especie, yo digo que fue como un vehículo colonial silencioso. A mí, bueno, esto me parece que es interesante para que podamos linkear ciertas cosas de pensamiento con música. Y a mí me parece que el gran problema de la música contemporánea, o los que tienen problemas con la música contemporánea, es que tienen problemas con la tonalidad. Lo que más les cuesta a la gente, digamos, de la música clásica contemporánea es que no es tonal, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que de alguna manera se logró imponer que la tonalidad sea como una especie de orden natural de la música. Cito una última cosita, cuando se habla de Juan Carlos Paz, en un libro muy recomendable, que es la introducción a la música de nuestro tiempo, habla de distintos, ¿no? Y habla de un movimiento en 1920 también, que fueron los artistas, hubo americanos, checos, digamos, de distintas partes del mundo. Y la gran crítica al microtonalismo era que contradecía el orden natural. Y la verdad es que no hay ninguna escala que provenga del orden natural. La única escala que podría llamarse natural es la escala de armónicos, que no tiene nada que ver con la escala tonal. Así que nada, por ahí este aporte quizás ayude para disparar un poco el tema y complemente un poco lo que la introducción que vos hiciste. No sé si... Perfecto, perfecto. Sí. Por favor, pueden intervenir. No tiene que ser radial esto, no es que la pelota viene a mí y yo se la tengo que dar a otra persona. Gonzalo, que sé que has leído los textos, sé que has estudiado, digo, sos alguien que escucha y que hace música contemporánea también, que te interesa la música de cámara, la música orquestal. Gonzalo es clarinetista profesional y es también director de orquesta. Sí, bueno, gracias Dami. Hola a todos, buenas tardes. Hace poco empecé a estudiar un poco más formalmente, muy introductoriamente, teoría postonal. Y incluso dentro de lo que es la tonalidad misma, o lo que es la escala temperada, lo que es la música tradicional o natural, hubo una revolución que a los oídos de la gente que escucha las cosas de manera natural, entre comillas, también es revolucionaria, distinta, que tiene que ver con basar todo en los semitonos, ¿no? O sea, todas las notas son iguales, no hay jerarquía, no hay primero, cuarto, quinto, sino que hay... ¿cómo se diría? No me acuerdo la palabra exacta, pero bueno, como que hay funciones que tienen que ver casi con la matemática, o con planes lógicos o predeterminados, y hay simplemente intercambio de notas y de ahí sale la lógica para una obra, ¿no? Que eso fue lo que hizo Schoenberg, como sabemos. Y dentro de lo que es lo temperado, ahí hubo una revolución, ¿no? Creo que
A mí lo que siempre, capaz que alguno tiene alguna respuesta, una pregunta que siempre me queda dando vueltas es esta cuestión del concierto de música contemporánea. Hoy pensaba en Penderecki y la música de El Resplandor, y en Takemitsu y la música en las películas de Kobayashi, de Teiji Gahara. Ahí está, cuando tiene el soporte de la imagen, cuando tiene el soporte del relato de la música contemporánea, nos parece completamente natural y la entendemos y nos parece hasta genial. Ahora, cuando es en el momento del concierto, vamos a decir, a nivel mayoría, a nivel grandes públicos, hay un poco más de resistencia. Incluso en los mismos músicos, si vamos a hablar ahí con toda la verdad, en los mismos músicos es esta cosa de, uy, a ver qué es esto, como que hay una cierta resistencia casi inconsciente en la cuestión. Eso es un tema que a mí me llama mucho la atención. Es digo, cuando hay un soporte que pone en un segundo plano la música, el lenguaje de lo contemporáneo se vuelve más aceptable. Ahora, cuando lo tenemos que poner en primera plana, ya hay mucha resistencia. No sé si tiene que ver un poco con esta cosa de que uno tiene que estudiar un poco, como no es natural, uno tiene que estudiar un poco cuál es la idea, que también dice Boulez, ¿no? Cuál es la función que le quiere dar a la creación el artista. O si tiene que ver, o sea, hay que estudiar qué quiso decir Boulez en tal obra, porque uno la comprende mejor, la obra se escucha distinto. Pienso en el diálogo de la sombra doble, de Boulez, que es para clarinete y pista. Cuando uno estudia un poquito, o sea, uno llega, si uno se pone en el concierto, la pasa bien porque hay muchos parlantes, es interesante, pero cuando uno se pone a estudiar justamente esta cuestión del diálogo, la obra adquiere otra profundidad, ¿no? Se vuelve más concreta, como una experiencia. Ahora, cuando está por sí sola, ya ahí me parece que hay una resistencia que no sé cómo se vence, si se puede vencer, si es justamente la intención de esa música generar esa resistencia o cómo se maneja. Dejo planteada mi pregunta para el grupo. Muchas gracias. Yo tengo preguntas para todos los que conozco, así que si pueden intervenir ustedes a los efectos de que yo no esté. Emanuel, sí, levantó la mano, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me quedo también un poco pensando en lo que dice Gonzalo, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Me pasó varias veces de tener que tocar música contemporánea y ya de solo ver la partitura, de solo ver las notaciones que van más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, por lo menos a mí, que me estoy amigando tal vez muy de a poco con la música contemporánea, en ese entonces me generaba como una distancia, ¿no? Digo, ¿por qué hay que explicar tanto algo que yo con leer una partitura debería poder hacerlo? Y bueno, por otro lado, yo creo que esto también el oído busca, tal vez por una cuestión de costumbre, de que desde que somos chicos escuchamos una radio al pasar o empezamos a escuchar desde el vamos, música tonal, el oído busca melodías, el oído busca relaciones entre melodías, busca la forma de esa forma, ¿no? Para decirlo y a mí me pasó ahora que en la música contemporánea, escuchando ciertas obras y analizando ciertas obras, tal vez la forma se da en base, no sé, al timbre, en base a otro tipo de cosas, y no en base a la gravedad a la que estamos acostumbrados, que son los centros tonales. Yo también me quedo igualmente con la pregunta de Gonzalo, esto de cómo vencer el tema del lenguaje, porque es claramente, bueno, Martín Devoto, que se dedica a la música contemporánea, es un lenguaje que requiere muchísimo análisis y muchísima cantidad de escuchas. No es algo que en 1, 2, 3 escuchas podamos resolver. Así que bueno, eso solamente.
Si no recuerdo mal, habíamos conversado hace poco sobre un trabajo que Emanuel es violinista profesional, y para los que no conocen, y está haciendo la carrera de composición en la Universidad Nacional de las Artes, que te habían hecho hacer un trabajo en donde tenías que crear una armonía, ¿puede ser? Sí, tenía que crear en realidad es un sistema armónico para no depender del sistema armónico tradicional. ¿No? Esto de que hablaba Gonzalo, de primero, cuarto, quinto, caer siempre en un primer grado, que es lo que nosotros, para los que no son músicos, básicamente la música tonal son tensiones que se resuelven. Si uno escucha la caída, o cuando uno dice que una melodía, una obra está en do, ¿no? Supongamos. En determinado momento, cuando sintamos esa sensación de reposo, esa sensación como de paz, es porque llegamos a ese do, a esa tonalidad, ¿sí? En donde está la obra en sí. Entonces, para no tener que caer en eso, nos dijeron que creemos un sistema armónico propio, que se puede basar en... y acá creo que es donde entra en juego un poco la matemática, ¿no? También. Uno puede decir, bueno, hago acordes que tengan ciertas interválicas, ciertas distancias de notas, y que uno en sí ponga un orden. A mí, por ejemplo, se me ocurrió hacer, que seguramente no creo que sea original, pero se me ocurrió hacer un sistema como de acordes basado en textos. O sea, de una frase, o de un texto, o de un párrafo, sacar una cierta cantidad de acordes. Que, bueno, claramente cuando uno toca esos acordes, parece como que no va a ningún lado, porque, bueno, no es tonal, claramente. Y así, bueno, con ese sistema poder componer una obra. Muchas gracias. Bueno, Micaela pregunta si la música contemporánea se puede transcribir también. No sé si te referís a transcribir una partitura. Hay partituras de música contemporánea que son hay algunas que son muy similares a música, por así decir, más de la tradición, y otras que son bastante singulares. No sé si esa es la pregunta. Aprovechando que están conectados, bueno, Marcelo, Burelo, y bueno, está Fernando Bogado, les quería preguntar un poco si, cómo ven ustedes esta crisis de lo que señalaba Martín Devoto, ¿no? Esta correlación entre la crisis de la tonalidad o crisis de cierta racionalidad occidental a comienzos del siglo XX. En algunos casos en el fenómeno musical aparece asociada la crisis de la tonalidad digamos, a este elemento fundamental en el sistema tonal de la música de la tradición, que es la melodía, ¿no? Me pregunto si digamos, si este fenómeno de transición digamos, del sistema tonal al politonalismo, al serialismo, al atonalismo, que en muchos casos puede llevarse consigo muchos de los elementos que formaban parte de esa estructura del sistema tonal. Si en el caso de la literatura ven alguna correlación, si les parece que se da de una manera semejante a la música, o si hay una especificidad en donde ustedes dirían que en la literatura y la música se dan fenómenos disímiles. No sé si Marcelo primero y Fernando no tienen la cámara, pero no sé si, bueno, no sé si está. ¿Voy yo? Sí, sí. Ok, buenas tardes, gracias por la invitación. No conozco a casi nadie, así que, bueno, interpelo a Damián como organizador. Yo antes quería decir,
en relación a estas hipótesis exógenas acerca de por qué ciertas artes se reconfiguran en ciertos momentos y todos buscamos al pensador genial que nos explique por qué pasó tal cosa en cierto momento, y están quienes hablan de economía, de política, intervenciones extraterrestres, etc. Una analogía que siempre surge en el arte contemporáneo para los grandes cismas y las grandes revoluciones es la pintura. Y en general la hipótesis consensuada, que tiene valor de verdad, pero no por eso es verdadera, es que la pintura empezó a cambiar cuando hubo modificaciones en el sistema tecnológico, perceptual, que obligaron a reposicionarse a los pintores, y entonces se tuvieron que desplazar del talento mimético en el que se habían entrenado para producir obras que no fueran figurativas. Esto se hizo progresivamente, hubo algunos genios transicionales, probablemente el más importante fue Cézanne, donde la figuración todavía existe, pero ya reducida a volúmenes geométricos, y luego a partir del siglo XX, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Que hace que mucha gente cuando va a un museo de arte contemporáneo tenga jaqueca o esté solo 5 minutos, la gente va a los museos de arte contemporáneo, le saca una foto a la puerta, adentro ya no quiere sacar fotos porque no reconoce nada que haya que fotografiar, y después se van. Pero si van al museo, en Londres esto se nota mucho, por ejemplo el Tate está dividido en dos grandes salas, ¿no? La moderna y la clásica. Los que van a la moderna no hacen nada, toman café, pasean, porque da el Támesis y hay lindos paisajes. Entonces los que están en la parte nueva sacan fotos hacia el río. Los que van al otro museo, que es el que consideran importante, sacan fotos a los cuadros de Turner, etc., ¿no? Evidentemente hay esto que plantea Boulez de la naturalidad y que tiene que ver con la figuración, ¿sí? Ahora, la pintura hizo ese proceso en 1880, 1990, es decir, lo hizo antes que la música, y tampoco fue una sola figura. En general en música, yo no soy músico profesional, ni mucho menos. De hecho, me trajeron engañado a este evento porque pensé que íbamos a hablar de la dimensión filosófica de la música, de Schopenhauer, de Nietzsche. Bueno, lo que sí noto es que todo converge en Schoenberg, ¿no? Cuando se habla del serialismo, en él el serialismo nunca fue integral, es decir, no lo llevó al ritmo, al timbre, pero hizo serialismo, ¿no? Y hizo politonalismo, bueno, las variaciones para orquesta, etc. Es decir, Schoenberg parecería haber sido como una persona que concentró todo un cambio en un momento tardío respecto a las artes plásticas, esto quiero plantear. Entonces, epistemológicamente hay que ser consistente. Si uno cree o uno dice que cree que la pintura cambió porque apareció la fotografía, entonces ¿por qué cambió la música? Porque si la pintura cambia porque aparece la fotografía y la música cambia porque la subjetividad moderna está en crisis, epistemológicamente es un poco insostenible, o quizás no, pero en todo caso lo planteo como un problema esto que veníamos, esto que venían ustedes hablando, que saben mucho más que yo del tema. La cuestión literaria se la dejo a Fernando, así no acaparo todo. Buenas, ¿qué tal? Gracias, Marcelo, querido. Este pasaje ya es casi, estamos organizados como si fuese un programa pensado esto. Che, muy lindo verlos de paso, Marce, querido, Damián, a Manuel, a Gonzalo, bueno, a tantos otros que ven en la lista. Después de tanto tiempo encerrados, es muy lindo ver rostros y no apenas conceptos que van dando vueltas. Dicho todo eso, es interesante lo que había planteado recién Marcelo en relación con la pregunta acerca de la crisis. Yo por lo menos lo tengo muy a la mano, sobre todo en la reflexión acerca de la instancia de, más que nada, de la escritura poética, ¿no? A partir de esta especie de lectura de crisis, que sobre todo creo que también atañe a la manera en la cual las diferentes disciplinas que han pensado ciertas producciones estéticas leen o no ese posible estado, otra vez voy a decir la palabra, de crisis, o me atrevería a dar muchos planteos acerca de lo musical, más que nada, pues también tengo un oído muy poco criado en la música académica y mucho más atravesado quizás por esa montaña de cosas que sucedieron desde 1950 para adelante, que uno no sabe muy bien qué es, ¿no? Esos ruidos que muchos llaman, no sé, rock, post-rock, ¿no? Estaba pensando, la crisis ha quedado tan patente que inclusive se habla de post-rock ahora, ¿no? Como si el rock fuese ya algo que se puede historizar. Pero bueno, más allá de eso,
y llevándolo quizás a la reflexión sobre la forma poética, yo creo que en realidad la gran pregunta es el tipo de corte producido por las vanguardias, ya sea en una lectura de largo plazo, o sea, el movimiento vanguardista como algo que aparece a finales del 19 y tiene su momento de auge en la década del 20, o sea, en el periodo de entreguerras en el siglo XX, y el tipo de temporalidad que hable con respecto a nuestra reflexión acerca de lo estético, ¿no? La lectura de la crisis supondría que hay una suerte de consecución relativamente lineal, ¿no? Es que existe una consecución no lineal, ¿no? Pero sí hay cosas que van pasando una después de la otra y en algún punto la lectura de la crisis supondría que hay un estado de final, una suerte de cierre, de apocalipsis, etcétera, y que por lo tanto habría un cierre, un fin de tal manera de producir estéticamente eh, lo que sea, ¿no? Digo, desde de una producción escrita, musical, etcétera, bueno, habría una suerte de cambio, ¿no? En ese registro. Digo esto porque, mal o bien, la interrupción de las vanguardias, o mejor dicho, la irrupción de esas vanguardias, parecería que habrían cambiado la sensibilidad y por lo tanto eso afectaría el tipo de producción que se realiza, ¿no? Recién hablábamos de Schoenberg y justamente digo, y me da hasta vergüenza venir después de Marcelo porque estos temas los he trabajado cuando cursé sus famosos seminarios sobre Adorno, pero a lo que voy es que la relación entre Adorno, Schoenberg y toda la reflexión que llevan adelante con respecto a qué cambia de la música, qué cambia del oído, qué relación tiene esa producción identificada como académica con respecto al desarrollo de, por ejemplo, el disco o el modo de la música bajo la lógica de la industria cultural, digamos que son todas cosas que se pueden mal o bien trasladar a la producción literaria, ¿no? Por ejemplo, el debate contemporáneo acerca de qué literatura se lee, cuándo, de qué manera, qué tipo. Eh, Sucede mucho con la poesía, ¿no? Esta especie de idea de que la poesía también vive en esa tensión, al estilo de es una poesía para todos, es una poesía para una mayoría, es una poesía para aquellos que ya leen poesía y por lo tanto tienen otro gusto desarrollado. Y eso en algún punto también marca una especie de instancia de crisis, ¿no? La transformación quizás de la poesía, ya no como algo que uno puede disfrutar naturalmente, que es un término que apareció acá varias veces, sino que tendría que tener obligatoriamente cierto desarrollo y que por lo tanto se pierde una espontaneidad que progresivamente haría más abstracta ese tipo de vinculación o de relación. Este discurso de la crisis, y esto lo he hablado con Damián en otros momentos, me parece a mí que pone en escena algo que ha aparecido muchísimo en la reflexión filosófica y crítica, que tiene que ver con la posibilidad del fin del arte, ¿no? O sea, el hecho mismo de que quizás estemos viviendo un momento en donde el tiempo histórico del arte ya está clausurado y estamos viviendo con una suerte de repetición de esta, de repetición y escenificación de ese momento, al menos en cierto punto ha trabajado justamente con esta especie de y me atrevería a decir que la música también lo ha hecho, ¿no? Por lo menos la música en un sentido quizás no ¿Podés inmediatamente repetir lo académico. último que se trabó ¿Ahí me la escuchas bien? Sí, comunicación? ¿no? Sí, podés repetir lo último. Sí. Sí, es el estado de crisis de Zoom, que también tiene su propia crisis. No, que decía que justamente habría como una suerte o una idea de que el fin del arte o el fin de la producción estética lo que ha hecho es que las disciplinas que todavía llamamos artísticas en líneas generales no hacen sino que escenificar su propio fin. Y es interesante porque hay mucha producción académica argentina en términos de la literatura que están pensando, bueno, si es el fin de la literatura, si ya ocurrió eso, ¿qué tipo de literatura se puede producir después del fin? Justamente el último libro que leí acerca del tema es el que sacó Julio Premat, trabajando sobre la escritura de Libertela, de Ricardo Piglia y de César Aira, como respuestas posibles a ese discurso del fin. Digo, llevándolo quizás a la parte musical, ¿qué tipo de producción puntual, ya no una reflexión teórica, ¿no? Pero qué tipo de producción puntual por ahí se hace cargo de esa posible o ese posible estado de crisis y de qué manera lo resuelve? Porque yo, por ejemplo, en lo que es música no académica, y pienso en esto del post-rock que había mencionado, yo creo, esto lo digo y me da hasta vergüenza, y disculpen mi gesto postmoderno, pero yo escucho Radiohead y digo, claro, acá hay una respuesta a un estado de crisis, ¿no?
Digo, esto sería como la música que vendría después del supuesto declive del rock como insignia de la música popular. Pero yo no sé si por ahí sucede esto en la producción académica o relativamente académica contemporánea, que haya algo que un poco se haga cargo de eso sin necesariamente producir un discurso teórico, sino directamente resolviéndolo en la propia ejecución artística. Digamos que, y para sintetizar mi posición, como primer punto, lo que pondría en escena es que quizás el discurso de la crisis no hace sino reflexionar acerca de cómo las disciplinas estéticas contemporáneas hacen lo que hacen más allá del supuesto fin del arte. O sea, siguen haciendo algo. Digamos que, como punto número 2, ese supuesto estado de crisis o fin del arte corresponde más a una reflexión no estrictamente propia del que está haciendo, sino de una especie de reflexión teórica, crítica, que va quizás por otro carril. Y quizás, y acá viene el punto que más me interpela, el punto número 3, que hasta qué punto esas dos instancias están divididas, ¿no? Hasta qué punto hay una producción estética que piensa solo en el hacer y una producción teórica que está mirando lo que hacen los demás, para decirlo de una manera muy brutal. Creo que eso también habla acerca de la condición de la producción estética contemporánea. O sea, no creo yo que haya ningún artista que no haga una reflexión relativamente teórica acerca de lo que está haciendo. Pero bueno, esa, insisto, es un conjunto de aproximaciones. Como buena respuesta de Fernando Bogado, esta es la no respuesta. Pero bueno, al menos para sumar al debate desde algunos ámbitos que a mí por lo menos me interesan. Muchas gracias, Fer. Bueno, está también Luciano Falcón, Ignacio Bartet. Ignacio, ya que te quería preguntar un poco en relación a esto que señalaban Fernando, que señalaban Marcelo. Digo, Ignacio es violonchelista, solista de la Orquesta del Teatro Roma de Avellaneda. Un teatro tiene que tener una programación, tiene que ofrecer un conjunto de conciertos, tiene un organismo estable, hay un conjunto de recursos que dispone el Estado. Bueno, en definitiva, luego de tomar ciertas decisiones, tiene que ser consecuente con ello, porque bueno, hay una orquesta, ¿no? Ahora bien, digamos, ¿cómo ves vos el lugar que queda para estas transformaciones que aparecen en el siglo XX y que de alguna manera quizás se chocan con el hecho de que la música que uno toca, la música que uno va a ver es la cuarta de Beethoven o música del periodo romántico, música del periodo clásico? ¿Tiene lugar esto? ¿No tiene lugar? ¿De qué manera esto podría tener lugar? Bueno, hola a todos, antes que nada. Bueno, es un tema interesante. Creo que justamente en el caso de una orquesta clásica, si vamos a un hecho, que pertenece puntualmente por el costo que tiene mantener a una orquesta. En general siempre son orquestas estatales, hay orquestas en este caso europeos que sí son financiadas, digamos, por privados, pero en general siempre es un ámbito más que nada estatal. Entonces, en general, creo que lo hemos hablado otras veces, es un buen espacio para que conviva un poco la tradición y también poder darle lugar a lo nuevo, digamos, ¿no? Siempre está este choque o este roce entre mantener tocando obras de Beethoven, de Mozart, bla, 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 o también darle lugar a músicos nuevos, a obras que quizá esto que estábamos hablando antes, que choquen un poco con el público, que choquen a veces hasta con los mismos músicos, que nos cuesta hasta a nosotros tocar, como estaba hablando Tato antes. Pero creo que el teatro a veces es un lugar en donde justamente aprovechando la cantidad de recursos que tiene, de que no tiene una obligación digamos, uno podría decir que tiene cierta independencia para plantear un contenido, para plantear ciertas obras. Entonces creo que es un buen espacio para que suceda eso, para poder mantener una tradición y a su vez poder dar algo más. A veces eso pasa, a veces no. Siempre está la charla de bueno, qué orquestas quizá hay en el país que un poco más ayudan a eso,
o que abren otras puertas. Bueno, hace unos años en la Sinfónica, Martín justo había ido con el cuarteto, habían tocado una obra con el cuarteto de 3 de febrero, no me acuerdo bien qué obra, pero digo, fue un espacio que estuvo muy, muy bueno para traer algo más contemporáneo, que quizá esto, que no sucede en todos lados y que a veces no está ese canal, porque son pocos los espacios que lo van a buscar, también por esto mismo, de que van a buscar quizá cosas que la gente sí escuche. Pero bueno, sí, pienso que el teatro es un lugar que tiene esas dos chances, de poder dar una cosa y otra. Aún así, a veces sucede, a veces no. Pero bueno, ya entramos un poco más quizás sí en la actualidad política, si se quiere, o de gestión. Marcelo. Sí. Sí, perdón de nuevo, pero seré breve. En el artículo de Boulez, tengo ese gesto profesoral de volver al texto del que se supone que estábamos hablando, para no perderme. Es interesante que él dice, bueno, la música es arte, la música es ciencia, la música es artesanado. Cuando entra en ese momento del artesanado, tendría, me parece a mí, que extenderse un poco. Entiendo que el señor Boulez, que estudiaba en Darmstadt, prefiere no ensuciarse las manos con estas cuestiones, pero no menciona prácticamente como interesante el problema de la profesión, todo lo que tiene que ver con el dinero, con el sustento, etcétera, ¿no? Todo el aspecto económico, material, si ustedes quieren, material en el sentido más craso de la palabra. Y tampoco habla del mercado. Luego, cuando él reprocha esto a estas sonceras de la crítica que él llama fetiches, no sé, no me gusta mucho el uso que hace de esa palabra, pero no importa. Habla, ¿no?, de que se cuestiona que los músicos se han alejado del público, pero todo lo trata con un tufillo muy abstracto, me parece a mí, y no hay referencias a este problema, y es un problema que está surgiendo entre ustedes músicos. Programación de conciertos, el gusto, la escucha, el interés del público, etcétera, tienen que ver con un mercado musical, tienen que ver con un sistema moderno de las artes, donde cada arte ocupa un lugar, ocupa un ámbito y está regimentada por un sistema profesional. Cuando en la bibliografía estas cuestiones no aparecen, ahí me llama un poco la atención, porque es bibliografía del siglo XX, y entonces pienso que se trata de lo que los psicólogos llaman evitación. Es decir, yo sé que tendría que hablar de algo, pero deliberadamente no lo traigo a colación. Entonces me parece que hay una evitación, por lo menos en esos textos de Boulez, y me pregunto si no es algo que tiene que ver con él y con muchos de su escuela. Justamente mencioné Darmstadt porque ahí se formaron la mayoría de ellos, ¿no? Entre otros lugares, que yo no soy un especialista ni pretendo serlo. Pero es interesante esa ausencia, la ausencia de una reflexión, por lo menos en estos textos, sobre el artista músico como un profesional que tiene que ganarse la vida, que tiene que vivir de esto. El público tiene que pagar entrada o comprar discos para escuchar música. Eso se llama mercado. Son cuestiones que están apareciendo ahora y que no están en el texto. Eso simplemente quería llamar la atención sobre eso, nada más. Me callo. Perdón, una cosita, Marcelo. Esa omisión está porque agarramos un fragmento quizás muy breve del texto. Boulez fue quizás uno de los pocos compositores que se ocupó muchísimo de ese tema. De hecho, trabajó institucionalmente en Francia, creó ensambles, creó fuentes de laburo y se ocupó realmente, él se ocupó mucho del tema. Digamos, de hecho, fue muy criticado por todo su rol de funcionario que tuvo. Agradezco, Martín, sí, en realidad yo sé que él tuvo ese rol y además tengo el libro Punto de Referencia donde hay alguno que otro momento donde parece aludir eso. Me refería a los textos que dijimos de comentar hoy. En ellos está esa ausencia y lo que me llamaba la atención, graciosamente, aunque para ustedes será penosamente, yo no vivo de esto, pero para el que pretende vivir de esto sí, es que en estos textos no estaba ese problema y sin embargo estamos hablando de eso, o mejor dicho, ustedes están hablando de eso, ¿no? Ya sé que Boulez, te agradezco la aclaración, por supuesto que él tuvo todo un papel en eso. Gracias. A mí, digo, pensando un poco estas dos cuestiones, ¿no? La del mercado y la que nos referíamos antes, que antes mencionaba Ignacio, hay una cierta paradoja, uno podría
decir, y invito acá bueno, la palabra tanto de Martín como de los presentes y las presentes, en el hecho de que esa música que, por supuesto, que está dirigida hacia un mercado, es determinada en sus canales digamos, de comunicación, de circulación, objeto de estudio de la sociología de la cultura, por la creación de un público, por un consumo, por una rentabilidad. Y uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el lugar donde queda o dónde puede estar esa nueva música, esa música contemporánea, digamos, esos compositores y compositoras que están hoy en día haciendo música? Y uno podría decir, bueno, es el Estado quien tiene que tener una posición, o quien puede tener una posición vanguardista, en tanto y en cuanto hay, ministerios de cultura, secretarías de cultura, organismos de cultura, y paradójicamente muchas veces el Estado termina, digamos, siendo muy influenciado por criterios más de mercado, ¿no? Y quizás el cuarteto de música contemporánea de la Universidad Nacional del 3 de Febrero es una honrosísima excepción, digamos, no podría decir, digamos, un organismo estable, digo, si se quiere, digo, en donde, que está abocado a la música contemporánea, digamos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque no es muy usual, digamos, que haya agrupaciones estatales de música contemporánea, ¿no? Me preguntas a mí. Sí, bueno, en realidad yo creo que estamos pasando por muchos temas. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario también a lo que había dicho Fernando. Cuando decía, ¿qué pasa con los compositores? Yo creo que, mira, hay un ejemplo que es buenísimo. Nosotros acá, cuando hablamos de la ruptura de la modernidad, se habló de 1910 y de Schoenberg, ¿no? Estamos hablando de algo como un problema actual, de algo que pasó hace 110 años. Yo lamento decir, pero no solo Schoenberg forma parte de la historia de la música. Cage Boulez mismo ya es parte de la historia de la música. Boulez ya es tan indiscutible como el Ars Nova o la Escuela de Notre Dame en el siglo XIII, porque ya está, ya terminó, ahora digamos, se hacen otras cosas y enhorabuena que así sea. Yo creo que sí, que justamente la crítica musical en Argentina atrasa 100 años prácticamente. No supo resolver el problema o plantear una discusión con altura de lo que significó el abandono de la tonalidad, que como bien dijo Marcelo, tiene un paralelo muy claro con la pintura, con la figura. Digamos, lo que fue la figura, la pintura fue la tonalidad de la música. Se abandonó la figura y en cierta forma de enseñanza o en un montón de lugares es como que mucha gente se sintió y se sigue sintiendo perdida por ese tema. Yo creo que el gran cambio de la música del siglo XX no fue en 1910 con Schoenberg. El gran cambio de la música del siglo XX fue la aparición de la música electroacústica, digamos en la década del 40 y el 50 en Francia y en Alemania y en un montón de países. Y el gran cambio fue la hora cero, digamos, después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Porque Schoenberg, digamos, abandonó la tonalidad, pero siguió componiendo como se componía en el siglo XIX. Su estética, digamos, sus aspiraciones eran muy parecidas a la de un post-romanticismo, digamos. Todo el dodecafonismo y el comienzo del señalismo para mí, fue una gran coda del romanticismo. Pero bueno, cambiando de tema. Después, respecto de las políticas culturales. Para mí la pregunta es al revés. La pregunta es, ¿por qué el Estado argentino tiene que financiar una orquesta para que toque Beethoven? O Mozart. A mí me parece que la pregunta que hay que responder es esa. Y en la medida que nosotros podamos responder esa pregunta, y para mí es muy importante que la podamos responder porque de los músicos, la mayoría de los músicos profesionales, todos trabajamos para el Estado. Entonces, el que vive es porque trabaja en una orquesta o enseña en un conservatorio, digamos. Ningún músico con sede en Argentina, con residencia fiscal en Argentina, que viva de dar conciertos freelance, salvo alguna gente que trabaja en música popular, ¿no?
Pero los que hacen música clásica, ninguno. Todos o tienen un puesto de maestro interno en el Teatro Colón, o tienen un puesto en una orquesta, entonces después dirigen en otro lado, tienen unas horas en el conservatorio. Entonces es muy importante poder responder esta pregunta. Digamos, porque yo creo que eso nos hace muy difícil, es mucho más fácil decir, no, el Estado tiene que financiar la música argentina. Como el Estado en Francia financia la música francesa y como los americanos apoyan la música americana. Nosotros tenemos que poder, le digo en serio, porque nuestro trabajo depende también un poco de eso, y cuando hay mucha inercia, ¿no?, en las orquestas, en la programación, yo creo que la respuesta a las preguntas que pone Damián es, el problema es que nadie se las hace de las que están en el momento indicado, porque todos piensan que una orquesta tiene que tocar tal determinado tipo de música porque es la música que siempre se vino tocando, y eso no tiene que ver con un tema de mercado. Yo creo que hoy en día, para cualquier persona, es tan raro escuchar en vivo una sinfonía de Beethoven o de Mozart que escuchar La Consolación de la Primavera. Yo creo que ahí no está esa cuestión ya de la costumbre y todo eso. Es cierto que la tonalidad está muy incorporada porque la escuchamos de chiquitos y todo eso, pero hoy en día los lenguajes modernos musicales, digamos, son tan extraños como ver un cuadro abstracto, digamos. Ya no nos produce extrañeza ver un cuadro moderno, ni ver el edificio de la Biblioteca Nacional para hablar de arquitectura moderna. Yo creo que esa cuestión de extrañeza ya se superó, digamos, en mi punto de vista. El cuarteto. Sí, bueno, el cuarteto lo que hacemos es, no me extiendo más, justamente hacemos lo que preguntaba Fernando. Nosotros estamos todo el tiempo en contacto con compositores, intercambiamos, y lo último que quiero decir de eso es que lo que sucede con la música moderna es lo que pasaba en el siglo XVIII con la música del siglo XVIII. Digamos, hay una cosa circular. El compositor escribe, pero escribe preguntándonos a nosotros, y nosotros le probamos cosas, entonces con eso él corrige la obra, entonces cuando ensayamos la obra trabajamos con él, y el público también opina, digamos, hay una circularidad en el hecho musical, que para mí tiene que estar ligado siempre a algo comunitario, que en la música oficial se perdió, digamos. El compositor está muerto, la partitura viene ahí como empresa. Normalmente es raro escuchar, por ahí estaba acá, bueno, los chicos me van a corregir, es muy raro encontrar un músico que critique la edición de la partitura que le dan. En general va a tocar la partitura así como con los arcos, las ligaduras y la edición que le viene puesta, pero la verdad es que la mayoría de las partituras que nosotros tocamos están editadas, y muchas veces los músicos las tocamos sin saber cómo son, y la tocamos, y chao. El director me dice que ahí toque más piano, y toco más piano, me pide ahí que toque más fuerte, pido la afinación, que tengo una dicha. Me parece que la práctica musical está siendo un poco así, o está tendiendo a ser así, digamos. Yo sé que estoy pintando un panorama bastante crítico de cómo nos comportamos los músicos, pero creo que, bueno, yo por mi edad quizás los más jóvenes no lo sientan así, pero yo veo que hay como mucha inercia en la práctica musical. Perfecto. Bueno, pensando en lo que mencionabas, ¿no?, de esa pregunta, ¿no?, de la relación entre el mercado y el Estado, y por qué tenemos orquestas que hacen digamos, la programación que tienen. No sé, tenemos un filósofo político aquí también, Andrés Dileo. No sé cómo has leído estos textos, qué te parece. Digo, el Estado allí, para nosotros es fundamental, digamos, ¿no? La actividad musical de orquesta, de cámara, sin el Estado es impensable, ¿no? Y al mismo tiempo es muy difícil dar un paso hacia un terreno desconocido, ¿no? Muchas veces hay intentos que se hacen con mucha delicadeza y al mismo tiempo evaluados con mucha severidad, ¿no?
pareciera que esa parte del Estado que está vinculada con la cultura, de alguna manera tiene un pie en la educación y un pie también en algo que es cultura y que no termina de ser educación y que a veces es leído a la luz del entretenimiento, pienso, ¿no? Entonces, bueno, si es entretenimiento y no es educación, entonces ese entretenimiento tiene que tener un público, no sé, digo, por ejemplo, público masivo, y si un teatro, como por ejemplo puede ser la Orquesta de San Martín de 3 de febrero, la Orquesta de Avellaneda, hacen un repertorio que tiene un fin más pedagógico que de entretenimiento, bueno, quizás no está cumpliendo ese fin, ¿no? Digamos, ¿cómo se hace para poder pensar en un concepto que aglutine o digamos, que articule estos dos espacios, ¿no? ¿Cómo el Estado lo puede pensar así? No sé. Sí. ¿Qué tal? Bueno, creo que soy interpelado. Bueno, muy buenas tardes, Dami. Muy buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por la invitación y por esta propuesta. Sí, yo vengo escuchando con mucha atención, hay muchas cosas que la verdad desconozco, pero bueno, esto de que planteaba acá Martín sobre el Estado es una punta muy interesante, porque el Estado, qué tipo de música tiene que sostener, ¿no? O qué tipo de el Estado, qué tipo de educación tiene que sostener, digamos, podríamos llevarlo ahí también, qué tipo de educación. Y se vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el clásico texto de Borges sobre el escritor argentino de tradición, ¿no? Si los argentinos tienen que escribir sobre poesía gauchesca o no, digamos, si tiene algún contenido argentino, si los argentinos tienen que escribir sobre un contenido propio, ¿no? Y eso ahí lo cuestiona y es interesante. Con respecto y es una discusión que está abierta, pero con respecto al Estado, digamos, mi diagnóstico es muy pesimista. Yo creo que el Estado está, bueno, no es nada nuevo, está en franca disolución. Estamos viendo una época de franca disolución del Estado acá en todo el mundo, digamos, y es muy difícil pedirle a una entidad como el Estado, que está en franca disolución, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que digamos, pueda alterar la lógica que está diciendo Dami de entretenimiento, que es la lógica de algún modo del consumo, ¿no? O sea, me parece que entretenimiento, digamos, ese resultado de aplicarle a la cultura el consumo, entonces se hace entretenimiento, digamos, y es eso. Entonces, me parece que si hay algo que le puede poner un coto, o que puede ubicar a la lógica de consumo, a la lógica del cálculo utilitario, digamos, que es lo que va empezando a destruir todas las esferas, que va colonizando todas las esferas, es el Estado. Me parece que es el Estado el que puede, de algún modo, articular eso y ponerle coto a esa lógica instrumental que, insisto, está colonizando todas las áreas. Y por eso, digamos, estamos como Estado, digamos, las universidades, digamos, la cultura, todo. Las gestiones, ¿no? Entonces, pero el Estado está en franca disolución. Digamos, el Estado delega funciones, no puede, digamos, no puede satisfacer la cantidad de demandas que tiene, digamos, las demandas que se plantean hoy el Estado llegan casi a ser infinitas, o sea, son impensables para aquellos teóricos del Estado pensar tantas demandas del Estado. Digamos, me parece que cuando se pensó el Estado en el siglo XVII, nunca nadie pensó una digamos, de las masas, ¿no? Entonces es muy difícil también satisfacer la demanda. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la crisis se profundiza, porque, insisto, para redondear, si hay alguien que puede, si hay un ente, una entidad que puede de algún modo encuadrar estos desfasajes, esta colonización del pensamiento instrumental, digamos, cito a Heidegger, en todas las áreas, es el Estado, pero el Estado está, digamos, más enfermo que otra cosa, digamos. No sé si Maxi está conectado, porque bueno, Maxi es doctor en filosofía y es músico también, así que me interesaba escuchar tu visión de alguno de los temas que tocamos o de este último. ¿Quieras intervenir? Bien, buenas tardes a todos y a todas, gente, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir. Respecto a esta discusión, a ver si el Estado debe o no sostener un tipo de música
por decirlo, académica, mozartiana, beethoveniana, wagneriana. Ya hemos hablado mucho con Damián, ¿te acordás, Damián, cuando hablábamos sobre qué pasaba con la filosofía, ¿no? Porque por ahí podemos hablar de música folclórica que es sostenida desde el Estado, no sé, por ejemplo, vivo en Corrientes, en la provincia de Corrientes, y ahora hay una especie de impulso de la provincia por un evento que sucedió a fin de año pasado, de que se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el chamamé, de intromisión un poquito más, o de presencia provincial, ¿no? Pero la cuestión por ahí en filosofía se ve un poco más eso, ¿no? Porque en filosofía, bueno, a ver, estamos como muy en términos y la pregunta que me hago es, ¿alguna vez fue de otra manera? En algún lugar fue de otra manera incluso, no sabría responderlo. Digo, a ver, cuando Bach componía como Kapellmeister, componía para un tipo de contenido determinado y tal vez a pesar de eso nosotros pensamos la innovación de Bach no sé, en el tipo sonata. Cuando pensamos a ver, cuando se sostiene una orquesta de tangos, también diríamos, ¿qué hay ahí? Hay un producto cultural, pero no hay una pregunta al compositor acerca de si se permite desde esa promoción cultural rentada un tipo de innovación. Creo en eso, ¿no? En el trabajo micro que hace un músico, en las pequeñas alianzas, para poder sostener un tipo de propuesta cultural. Respecto al Estado, es una negociación para poder sostenerse de alguna u otra manera, pero esa negociación creo que es a pesar de, ¿no? Pero bueno, después algo que sí, hoy quería comentar, y me parece, yo estoy un poco más del lado del folclore, sí, he tocado música académica con colegas que están ahí, con Emanuel, con Gonzalo, Luciano, Ignacio. Y cuando escucho orden natural, yo que por ahí me doctoré con Feuerbach y que la naturaleza es algo tan presente para mí, independientemente de la crítica que hace Marx a Feuerbach en la ideología alemana sobre el concepto de naturaleza, pero que tengo, bueno, el río que está cada vez más pequeño, notablemente, el Paraná, y acá enfrente árboles y así esas cosas naturales, y el modo de vivir o de vivenciar la música que se tiene en una provincia en que siempre hace calor, a excepción de unas semanas, ¿no? Y que se toca afuera, ¿no? Me resulta muy importante poner acento ahí. No dejo de pensar la importancia que tiene el aire, por ejemplo, ¿no? Como un elemento de la música muy propio. Cuando uno escucha algunas músicas folclóricas, chamamé, que notablemente aparece, ¿no? La enramada, ¿no? Que se toca afuera, se toca en las galerías, ¿no? No dejo de pensar cómo tal vez ¿no? La importancia de esos espacios que aquí veo, ¿no? Muy recurrentemente, porque hay mucha música en la provincia, sobre todo en el interior, ¿no? Y esos espacios que se pierden una vez que después se componen, de algún modo, ¿no? Me identifico mucho con esa lectura que se hace de un orden natural. Incluso hay una provincia que tiene tanta agua, que tiene tanto río, cómo de alguna manera eso se nota en la cadencia de la música. No es una pregunta menor, pero no en orden natural en cuanto a la naturaleza de la música, en cuanto a esencia o forma, ¿no? Sino en cuanto a efectos que tiene por ahí el entorno. Eso es algo que a mí en este lugar, que vivimos tan afuera, porque insisto, hace calor siempre, y hay mucho lugar afuera, y se toca afuera, ¿cómo sucede eso, ¿no? Pero bueno, me quedó esa inquietud, quería señalarla, y además este ruido que se me hace aquí con Boulez cuando señala que la música es un arte no significante. Sí, claro, uno podría decirlo, ¿no? Pero
hasta qué punto no está siempre el intento infructuoso, pero vivo, de significar. ¿Sí? Concuerdo con Schopenhauer que la música es pura voluntad, está por fuera de la representación, por eso es el arte supremo para Schopenhauer, pero que ese intento infructuoso tal vez de significar, ese intento siempre de que sea significante, me parece y esa imposibilidad de que, no sé, de que sea texto, más allá de que se pueda escribir, más allá de que tenga sus marcas, me resulta un lugar trágicamente encantador. Bueno, nada más quería señalar sobre de lo que hablaron hoy. No puedo agregar mucho, y bueno, y les agradezco, me parece muy interesante todo lo que escuché hasta ahora. Sí, me pregunto un poco también, recuperando de manera un poco libre, si me permiten la palabra, alguna de las intervenciones, de qué manera, tomando por ejemplo lo que señalaba Martín, ¿no? de que, bueno, ya no hay una extrañeza, una perplejidad frente a, digamos, la escucha de una obra de Glass o la cuarta de Beethoven, digamos, no hay un suelo, por así decir, en donde podamos asentarnos, en especial para la gente joven, digo, quizás digamos, poco conectada con el mundo de la orquesta, por así decir, de los conservatorios. Digamos, ¿de qué manera se puede pensar un acercamiento a esa música que supere esa dicotomía entre cultura y entretenimiento, entre cultura / entretenimiento y educación, ¿no? Y que no sea o una cosa o la otra. Y pienso un poco en que, por lo menos en Buenos Aires, Maxi nos puede comentar un poco de la situación en el litoral, pero por lo menos en Buenos Aires tenemos una relación desde el punto de vista de las instituciones públicas muy ventajosa, digamos, por supuesto con muchos elementos para criticar o para comentar, pero digo, hay conservatorios públicos de excelencia, hay muchos organismos orquestales, hay organismos de cámara, digo, muchos de ustedes trabajan en ellos, y hay experiencias que han tenido lugar en los últimos años que han sido muy, muy fructíferas. Pienso un poco, no sé, Gonzalo, ¿qué te parece? Todo el tema del trabajo que se hizo en la Orquesta Juan de Dios Filiberto en estos últimos años, con compositores nuevos, con, digamos, compositores actuales, en donde se hicieron arreglos de una manera muy, muy productiva para digamos, sí, se hicieron grandes conciertos en el CCK, bueno, eso fue un fenómeno singular respecto de quizás, digamos, otras programaciones, otras maneras de pensar la relación entre la orquesta y el público que no se habían explorado antes. No sé cómo lo ves. Sí, igual hay dos cosas. Primero, esta cuestión. Hubo como una especie de como, no sé cómo decirlo, como de influencia a la inversa, ¿no? O sea, la música popular termina influenciando a la música académica. Hoy en día tenemos, la música de Cerati apareció primero y después tenemos los cuadros sinfónicos en el Colón. Nosotros tocamos con Gismonti, vino Gismonti que sacó, y después aparece con la orquesta. Es como que el giro que le dan los músicos populares a su música tiene que incluir una orquesta por momentos. Ahora, yo pienso un poco lo que dijo Fernando con respecto a Radiohead. A mí me encanta Radiohead. Y yo digo, bueno, pensaba mismo en lo que decimos acá de que el lenguaje es complicado. Uno escucha Kid A de Radiohead, que vendió, no sé, millones y millones y millones de discos, y por momentos es música electroacústica, es música contemporánea, entre comillas. Uno escucha de Mars Volta, está bien que es rock, pero el lenguaje que usan es hiper complejo, para analizar es muy rico. Bueno, etcétera, ¿no? Uno escucha, qué sé yo, en la música electrónica, Autechre, o otros compositores más progresivos, y no deja de ser música popular, sin embargo tiene un montón de recursos que uno encuentra en la música académica. Me parece que eso también está con la cuestión del entretenimiento y lo académico. Coincido en que el Estado está, desde mi experiencia no personal, uno a veces se encuentra con autoridades que realmente no saben nada de nada. Entonces uno tiene que hacer como una cosa medio propedéutica de que tiene que explicar
que implica el momento del concierto y para qué puede llegar a servir. Entonces digo, ¿cómo puede ser que un disco como Key Day sea popular, una banda como Mars Volta sea increíblemente popular y haya música contemporánea que usa muchos de esos elementos, incluso potenciados porque viene con un bagaje de conocimiento mucho más profundo o explícito? Bueno, igual el guitarrista de Radiohead estudió composición, pero bueno, ¿cómo puede ser que una cosa funcione y otra cosa no funcione, entre comillas? O sea, una cosa funcione en el sentido de que llegue al público, que es justamente para lo que uno trabaja, ¿no? Yo como músico no quiero estar en mi casa tocando, por eso la pandemia, yo creo que a los músicos, igual a todo el mundo, nos fulminó porque necesitamos la experiencia del contacto con el público para saber si lo que hacemos es efectivo o no, o produce algo o no. Las obras contemporáneas que hicimos con la Filiberto, hay una cosa que me parece esencial decir, que es la experiencia en vivo de la música contemporánea, si está bien hecha, es transformadora. Realmente uno se vuelve fanático de algunos compositores porque los escuchó en vivo. No es lo mismo escuchar Steve Reich o lo que sea con auriculares que están en vivo viendo a la orquesta cómo se mueve y cómo aparecen las texturas, o escuchar a Ligeti, o escuchar la experiencia en vivo de la música, pero ahí también viene la cuestión de que tiene que estar bien tocada. Si es una cosa de que, bueno, es un compromiso, que tengo la partitura y tengo que tocar esto y la semana que viene hacemos Shostakovich y la semana que viene volvemos a Mozart, ahí tiene que haber una dedicación especial y eso también tiene que ver algo con la cuestión del Estado y la educación en los conservatorios. ¿Qué clase de experiencia uno tiene con la música contemporánea? Ya me pongo lacaniano, pero el deseo es el deseo del otro, vamos a usar esa frase. O sea, ¿cómo me llega a mí la música contemporánea y desde dónde? ¿Con qué pasión? Una vez tuve una masterclass con un clarinetista que se dedicaba a la música contemporánea y alguien estaba tocando la secuencia de Berio y decía, pero hace música, sentí un poquito, está bien que es un poco raro, que hay un plan de notas que no es, pero es música, lo compuso un humano, tiene que tener algo de emocionalidad puesto ahí. Y eso era como lo que le faltaba a ese músico para transmitir algo. Y cuando uno escucha algo así en vivo, cambia. Uno sale distinto, ¿no? Si uno entra al concierto de la misma forma en la que sale, la música no sirvió. Por eso me parece que la música contemporánea, y lo que dice Boulez, está un poco en esa torre de marfil que él tanto se queja. Porque si está escribiendo sobre eso y hay un problema, lo tiene que atacar desde lo que es la gente. ¿Para quién hace música uno? ¿Para quién compone uno? ¿Para una idea? ¿Para la generación de compositores, genios que fueron transformando la música? ¿O para la gente? Me parece que ahí también, me acuerdo una anécdota, estoy hablando mucho. La anécdota de una anécdota que leí en Adorno, que se encuentran con Alban Berg, que salía completamente desconsolado de un concierto porque... Y le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y dice, no, estoy tremendamente mal. A la gente le encantó. Entonces, en ese momento, ahí estaba el problema. A la gente le había encantado. Entonces, en ese momento de Schoenberg lo que se buscaba era romper con el conformismo. Bueno, ahí también viene la escuela de Frankfurt, ¿no? Esta cosa de criticar ese tipo de goce estético. Así que me parece que hoy en día estamos como una cosa medio parecida. Ya no queremos confrontar con el público, ahora queremos cautivarlo, porque vemos que se puede cautivar al público. La cuestión es cómo somos más efectivos con eso. Me parece que esa es la pregunta en general que me resulta a mí interesante. Perfecto. Bueno, eso quizás muestra que en efecto, digo, se pueden hacer muchas cosas por producir esa reconciliación, ese acercamiento que no sea, insisto, que no esté supeditado a esa dicotomía entre algo pedagógico, algo que es educativo o algo que es cultural / entretenimiento, sino que simplemente forma parte de la vida cultural de una comunidad y que en definitiva se trata de las instituciones de esa misma sociedad. Digamos, en el caso de Buenos Aires, bueno, tenemos la fortuna de tener muchas orquestas, de tener formaciones de distintas características, como la banda, como, bueno, está Antonella y Nahuel, que tocan en las orquestas de prefectura y de gendarmería, que también hacen repertorios de distintos tipos de programas. No sé si ellos están conectados, cómo
cuál es la experiencia allí con la música contemporánea. Ahí está. Feliz. Pero hay, digamos, no sé cómo es el tema de la programación, cómo es el tema de digamos, cómo, digamos, cuando, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos conversando aquí, si la música que hacen ustedes es una música que siempre se encuadre en esa tradición, digamos, romántica, clásica, o, digamos, pensando ya en un público definido, o si quizás hay un intento de, digamos, de explorar otros estilos, ¿no? Compositores argentinos. Hola, hola, ¿cómo estás, Dami? ¿Cómo están todos? Bueno, qué sé yo, me quería hablar de todos los temas que hablaron, estuvo todo re interesante. Comparto lo que decís, Tato, con lo de, por ejemplo, esto de que hablaste de que tiene que estar bien tocado. Yo creo que pasa lo mismo con cualquier estilo musical. Hay veces que uno va a ver una orquesta y pasa que no pasa nada. Y no sé si es tanto por el estilo musical o sea, es algo, me parece, que trasciende al estilo. Bueno, eso quería decir de lo que habías dicho antes. Y con respecto a la banda, como que con la pregunta que vos haces, Dami, me parece que se junta también todo lo que estuvieron hablando, porque también depende del Estado, es un organismo que depende del Estado, que me parece muy polémico esa pregunta que se planteó sobre si está bueno o no, o quién debería, o por qué, ¿no? Yo creo que tenemos un montón de cosas muy importantes todavía como país para resolver, y creo que ese tema está medio como que está pasando de largo, ¿no? Como que quedó ahí y quedó y sigue pasando, y no sé si alguien lo está abordando. Igual me parece que está re bueno que se destinen recursos del Estado para mantener a la cultura con lo que es la música. Y bueno, en la banda, por ejemplo, se une esto de el servicio, ¿no? a la comunidad, digamos, ¿no? Entonces hay un poco de lo que es entretenimiento, también educación, y también lo que es llevar cultura. En la banda en particular, en la que yo estoy, también se tocan lugares, se va a los lugares a tocar, no es que la gente viene a escuchar. Entonces eso también me parece que está bueno, porque no es que se toca en un lugar y entonces uno espera que la gente llegue, sino que se va a los lugares donde nadie va, o sea, a las villas, a lugares donde la gente, bueno, no se llega mucho por Mucho al cuestiones de interior, seguridad. ¿no? ¿Cómo? Mucho al interior. Al interior también, sí. A lugares, qué sé yo, pueblos donde nadie conoce los instrumentos directamente. Y bueno, qué sé yo. Es como muy, muy grande el tema. Porque, por ejemplo, acá estamos más acostumbrados a ir a escuchar música, al teatro y todo, qué sé yo, pero hay en otros lugares donde no hay teatros, y hay lugares en donde no hay ni siquiera tampoco, donde no llegan todas estas, la música, los instrumentos y la educación. Pero bueno, nada, creo que me fui por las ramas. No sé, tráeme, Dami, que me habías preguntado algo. Interesada porque también tiene que ver un poco digo, a pesar del diagnóstico pesimista que podamos compartir en relación a los tiempos que nos toca vivir, bueno, la música académica tiene su lugar en nuestra cultura, tiene su lugar digamos, en las instituciones públicas, quizás en instituciones privadas más acotado, pero digamos, no hay un Teatro Colón privado. Digamos, el Teatro Colón es un organismo público con sus cuerpos estables, y así como está el Teatro Colón, que es un orgullo para
para todos nosotros, en muchos países del mundo hay teatros emblemáticos, que están vinculados con carreras en conservatorios, es decir, hay una relación entre la cultura y las instituciones que, con mutatis mutandis y con sus divergencias, digamos, tiene puntos que uno puede recuperar allí. Por supuesto, la relación, como señalaba Marcelo antes, con el mercado, ahí uno puede decir, bueno, es distinta en diferentes países en los cuales probablemente es más accesible también el estudio de los instrumentos, la compra de los instrumentos, digamos, comprar un instrumento de orquesta, en muchos casos no es lo mismo que comprar una guitarra, digamos, que quizás en nuestro país puede estar más vinculado con el acceso a instrumentos musicales, pero me parece que cuando uno empieza a indagar en esas experiencias, digamos, estéticas e institucionales a la vez, uno encuentra una recurrencia de elementos, tanto en nuestro país como en otros países. Y por el contrario, muchos otros países en donde no hay, la presencia de la música académica en los organismos públicos es muy pequeña, o es realmente de muy difícil acceso, y que, bueno, a pesar de las críticas que uno puede hacer, digamos, en Argentina todavía tenemos esa tradición, esa cultura que, bueno, yo no soy historiador de estos temas, pero debe tener sus orígenes precisos que los podríamos pensar. Hay algunos compañeros, compañeras que yo no conozco, que se inscribieron, no sé si quieren intervenir. Rosana, Evelina, están, por supuesto, siéntanse totalmente libres, no hay, bueno, se está grabando, pero yo no lo estoy grabando, digo, pero no hay nadie, no hay ninguna sanción, pueden... No, buenas tardes. Es un taller, no sí, es está bien. Sí, no, primero decir que un poco estamos acá de oyentes, porque estamos desde la Cátedra de Didáctica General del Conservatorio de Música, con lo cual, bueno, Vera y vos, Damián, saben que yo no soy filósofa, mis estudiantes saben que yo no soy del palo de la música, así que por ahí mucho... de la cuestión de esos lados no puedo aportar, pero sí, en todo caso, agradecerles la oportunidad de participar escuchando estas discusiones, porque siempre aportan al ámbito de la didáctica general, porque en todo caso nos vienen a tirar preguntas para seguir pensando qué es lo que hacemos luego, o qué es lo que en este caso las estudiantes del profesorado de música hacen luego en las escuelas con este objeto cultural, y para qué lo hacen, ¿no? Para preguntarnos por el verdadero sentido de lo que es la actividad docente en relación a este objeto cultural que es la música, ¿no? Así que por mi parte simplemente agradecerles la oportunidad de escucharlos en este debate, y también comentar que entre quienes están de nuestros estudiantes, hay estudiantes que participan de la orquesta estudiantil del conservatorio, que por ahí están ahí silenciados y sin cámara, pero que por ahí si ellos quieren aportar, están totalmente invitados. Y también está Evelina Soulé, que es de otro palo, que es estudiante de teatro de la escuela de Escuela Orillas del Quequén, del Instituto 500. Yo estudio teatro allá, aparte soy actriz, y bueno, me quedé por una cuestión de que no deja de ser arte, más allá de que el lenguaje nos manejamos con elementos diferentes, pero al fin es el mismo. Estas cuestiones, yo los escuchaba a ustedes, pero obviamente yo lo voy transportando también a lo que es
el teatro, que también nosotros como actores, inclusive en este momento estoy viendo una experiencia de estar en un elenco municipal del cual tenemos una persona que compone las piezas musicales exclusivas para nuestro trabajo audiovisual. Entonces, yo soy una ferviente admiradora y también me gusta trabajar muy en conjunto con nuestros pares, porque creo que está eso, poder saber que no solamente de música o de teatro, sino que la conjunción entre todos es lo que también hace a que avance nuestro lenguaje y nuestros sentimientos es lo que queremos, ¿no? Yo cuando ustedes estaban hablando o comparaban sobre lo contemporáneo, o cuando nombraron por ahí Cerati, y luego venía Cerati con la cámara, entonces es como que, bueno, hay muchas cosas que más allá yo se escuchaba muy apasionadamente porque siempre vamos de la mano, más allá de que sea del palo del teatro. Los respeto mucho porque es un trabajo que alguna vez nos va a pasar de estar recíproco, nosotros también necesitamos la música. Entonces, más allá de que comparta una cátedra con mis compañeros en el conservatorio, por una cuestión de que yo estoy a muchos kilómetros del instituto donde trabajo, me parece súper enriquecedor poder estar acá y agradecerles la oportunidad y a Roxana por permitirnos estar en este momento en este taller. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya cerrando un poco esta reunión, interesaba, bueno, repasando algunas de las intervenciones a partir de este elemento, de esto que hemos conversado, un poco acerca de diferentes principios explicativos para dar cuenta de, bueno, lo que llamamos, como señalaban Martín y señalaban Marcelo, ¿no? Bueno, música contemporánea, arte contemporáneo, que en realidad llamamos contemporáneo algo que ya no es exactamente contemporáneo, ¿no? Me gustaría tratar de preguntarles, de lanzarles la pregunta de hasta qué punto creen que es compatible o no es compatible la explicación que intenta dar del fenómeno de los cambios, me permiten la palabra, en los fenómenos artísticos, puede ser la música, o bueno, podríamos hablar de la literatura o la pintura, que no tiene ese sustrato inmanente, ¿no? Que me parece que se generó allí un interesante intercambio referido a esa idea de explicarlo, quizás ya sea desde un punto de vista sociológico o desde explicaciones extrínsecas, ¿no? Digamos, cómo hacer coincidir las explicaciones intrínsecas con explicaciones intrínsecas en el caso que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque Boulez intenta referirse pura y estrictamente a la música. Me interesa preguntarles un poco a todas, a todos, digamos, cómo ven esa posibilidad de aunar explicaciones extraestéticas con explicaciones intra, por así decir. ¿Se entiende la pregunta? No sé si Martín, Marcelo, digamos, lo consideran compatible, digo, fácilmente con el tema de la música, porque en general cuando uno lee, digamos, hay una divergencia importante y bueno, pareciera que todo es un mosaico en donde cada uno mira el mundo desde su lugar y en realidad nos encontramos con explicaciones que son incompatibles la mayoría de las veces, como lo había subrayado Marcelo, ¿no? Como, bueno, si uno suscribe la hipótesis de la crisis, bueno, ¿qué ocurre con las, digamos, la divergencia entre los cambios que se dan en el arte figurativo, arte no figurativo? Creo que porque se entiende la pregunta nadie te la quiere contestar. El problema es que se entiende la pregunta, por eso es incontestable. Cada serie artística quiere tener su historia específica y contarse a sí misma el relato de sus respectivos progresos. Y entonces aparecen los sociólogos de la cultura y generan estas hipótesis exógenas a las cuales los especialistas, los microespecialistas son resistentes porque ellos quieren tener una lógica más endogámica, ¿no? En la música esto es muy evidente, están los
Dalhouse sería un gran ejemplo, ¿no?, de alguien que ha planteado estas cuestiones. ¿Contamos la historia de la música como una subserie de la historia cultural, o contamos la historia de la música como una serie específica en la que han ido sucediendo cosas y lo que sucede afuera no importaría tanto? Son dos posibles epistemologías, son dos modelos historiográficos distintos, y lo que hay normalmente son resistencias disciplinares, el que se formó mirando hacia adentro y el que viene desde afuera con hipótesis auxiliares, como yo mencionaba antes. Aparece la cámara fotográfica y la pintura cambia. Esa le gusta a todo el mundo. Es la más popular de las explicaciones de los cambios artísticos occidentales, pero ninguna hay tan buena como esa para todas las demás artes, ¿no? Así que, y en la música se han discutido otras, por eso yo decía, es raro, en la música no hay una que tenga un peso tan fuerte como esa de la serie plástica, y además lo que sucede en la música es que se habla demasiado de una sola persona, de Schoenberg, como si él lo hubiera hecho todo en un cierto momento, y está muy buena la idea de que en realidad tampoco fue él, ni fue ese el momento. Esto sería más bien un mito para los que estamos un poco afuera de la especialidad. Evidentemente hay un inmanentismo en las artes, esta idea adorniana, ¿no?, de que cada buen artista tiene que ser responsable, tiene que saber el estado de los materiales y del arte en la que él quiere medrar, para saber qué cambios puede hacer, qué aportes puede hacer, qué es lo nuevo, no en el sentido de la novedad frívola, pero sí con una dimensión de responsabilidad histórica, ¿no? Y por lo tanto hay una pulsión progresista o progresiva, si ustedes prefieren, dentro de la serie musical y dentro de todas las artes. Y por otro lado, hay un correlato permanente con lo que está sucediendo por fuera de cada arte, y a veces un dispositivo técnico o un cambio sociopolítico determina un giro brusco, inesperado. Cuando Norbert Elias, una de las últimas cosas que escribió, creo que era lo que estaba escribiendo cuando murió, o sea, no sé si específicamente murió escribiéndolo, quiero creer que se había tomado un minuto para descansar, pero estaba escribiendo un libro sobre Mozart, ¿no?, y le puso un subtítulo provocativo, es Sociología de un genio, porque esas dos palabras se llevan mal. Si uno es un sociólogo, no cree en el genio; si uno cree en la genialidad, no cree en la sociología, ¿no? Y él decía, bueno, Mozart reconcilia las dos cosas, se puede explicar de afuera, se puede explicar de adentro. No sé, es un problema irresoluble, para mí son decisiones epistemológicas. Hay para todos los gustos, por suerte, y uno tiene que formar una biblioteca propia, y lo bueno es formarla responsablemente, saber si uno es un formalista, un inmanentista, o si uno es un sociologista, y creo que lo más irresponsable aquí es trabajar con tapabaches, ¿no? Cuando me viene bien uso esto, y cuando prefiero lo otro, lo otro. No sé, es todo lo que puedo decir. Yo quiero decir algo también. Bueno, yo respecto a lo que decía Marcelo, yo creo que todos los compositores y todos los artistas están inmersos en una sociedad. Es inevitable que trasluzcan, digamos, lo que va pasando en su época, lo quieran o no lo deseen hacer. Y volviendo al tema de la música, la pintura y la fotografía, quiero hacer un aporte también. Dije que el gran cambio fue la aparición de la música electroacústica para la música del siglo XX, y que se debió a que apareció el grabador. El grabador fue el que permitió que los sonidos se pudiesen escuchar reiteradas veces, y lo que hizo no fue cambiar los sonidos, sino cambiar la escucha. Entonces, al cambiar la escucha, se empezó a abrir la paleta sonora, y de la mano de la música electroacústica, que entró el ruido a la música. Realmente cuando alguien habla de música contemporánea, dice es una música que tiene mucho ruido. Por eso para mí fue el gran cambio que hubo. Nada más. Bueno, no sé si alguien más quiere. Gonzalo, Ignacio, Manuel, Anto, Andrés. No, por ahí prenderme un poquito a lo que decía Martín en relación a qué dispositivos tecnológicos pueden haber venido a plantear algún tipo de ruptura, y me parece que la cámara fotográfica también vino a establecer una ruptura en la cuestión esto de la representación, ¿no? Y por este alto grado de iconicidad que tiene la fotografía, también
plantea como algunas confusiones respecto de si hacer fotografía es arte o no es arte, si lo que se fotografía es la realidad. Ya sabemos que no es la realidad, que es una representación de la realidad, pero bueno, me parece interesante también traer a colación o por ahí entrar un poquito en esa cuestión, que no responde a tu pregunta, Damián, pero me prende un poquito a lo que traía también Martín. Muchas gracias. Sí, no sé si, Vera, ¿estamos bien de tiempo o...? Estamos ya llegando al final. La verdad es que, bueno, yo no toco ni de oído, así que no podía decir mucho, pero realmente fue súper interesante todo lo que se discutió, aún para los que no estamos en tema ni desde la estética ni desde la música y solo desde otras ramas de la filosofía. La verdad es que para mí fue súper enriquecedora toda la charla y me dan ganas de ponerme a escuchar mucha música que no conocía. Así que, y cuando haya música en vivo de este tipo también, realmente me pareció muy, muy conmovedor toda la intervención acerca de la música tocada en vivo que mencionaba Gonzalo y de esas emociones. Lo agradezco realmente. Eso nomás, Damián. Cuando quieras, cerrá vos. Bueno, muchas gracias. Sin dudas es algo un poco extraño encontrarse de esta manera a través del Zoom, pero bueno, espero que por lo menos a mí me pone muy contento verlos a todos, mucha gente que hace rato que no veo por esta condición humana que nos toca vivir, pero bueno, ojalá que tenemos que invitar a los conciertos. Sí, eso bueno, es lo que iba a decir, y que si hay una exacto. próxima sea con instrumentos también. Eso Bueno, estaría buenísimo. El domingo toca el Estable en el Colón, no sé si alguien quiere pasar algún... Gonzalo, en la Avellaneda, ¿cuándo toca? Es el momento. El 5 de septiembre en el CCK. 5 de septiembre en el CCK, ¿qué repertorio van a hacer? Y no, ahora me da un poco de vergüenza confesarlo, es casi una confesión lo que tengo que hacer. Sí, sí. 5 de septiembre. ¿La banda? Martín. Contá que van a tocar. No, pues, lo que pensamos fue, el año pasado fue el año Beethoven y este año es el año Piazzolla, ¿no? Se conmemoran. Entonces vamos a hacer parte del programa, un octeto de Beethoven, porque también estamos con la cuestión pandémica, entonces vamos a hacer el octeto de Beethoven. Todavía no está confirmado, me tienen que llamar el CCK, estoy esperando la llamada en este momento. Y después un homenaje a Piazzolla. O sea, es un concepto medio homenaje porque no pudimos hacerlo ni el año pasado y que ya se nos está yendo de las manos. Así que queremos ponernos a tiro con eso. ¿La banda, el cuarteto? No, la banda, bueno, el cuarteto si tiene actividad va a tenerla en noviembre, la banda hace grabaciones por ahora y va a seguir así aparentemente, pero si quieren yo les cuento, yo el 11 de septiembre voy a estrenar una pieza de un chico de 25 años, para mí es un chico de 25 años, pero está bueno, digamos, porque es una de las cosas que a mí más me gusta, que es trabajar con un compositor joven, la obra la vamos a ir ensayando y modificando juntos, entonces es como que uno está, como intérprete, uno siente que la obra es propia también, por más que sea de otra persona, porque participa mucho en el proceso de cómo la obra se va gestando, así que y eso va a ser un concierto de música contemporánea, no sé quién más va a tocar, sé que vamos a tocar distintas personas, no sé cuál es el programa, es el 11 de septiembre en el Teatro de la Fábula, se llama el Ciclo Tímbrico. Ciclo tímbrico el 11 de septiembre. Y para contar un poco cómo es la gestión, esto es algo que es absolutamente autogestionado. Hay un amigo que tiene un teatro, otro amigo que organiza el ciclo, y el que quiere ir a tocar ahí, bueno, él va curando y va invitando gente y todo el mundo lo hace, digamos, se financia exclusivamente con la gente que va y se cobra una entrada, pero es una entrada simbólica también, así que es algo hecho
exclusivamente por amor al arte. ¿Algún concierto más? Nahuel, Antonella, Emanuel, algo para... Bueno, seguramente aparecerán los conciertos hacia fin de año, cuando se levanten un poco las restricciones. Bueno, les Ahí agradezco mucho. en el chat les dejé el link de un tema, Mundo Agradable, que hicimos el año pasado en el conservatorio, todo hecho en pandemia. Así que espero que los disfruten, se copien el link y los disfruten, porque nosotros lo hicimos a la distancia también, cada cual en su casa, participando como podíamos. Y bueno, también hay una ponencia para entender cuál fue el proceso de producción, pero bueno, ya que estamos acá, aprovecho a compartírselo. Muchas gracias, Rosana. Bueno, les agradezco mucho por la participación, por el tiempo, por el interés. Espero que podamos reencontrarnos pronto sin estos programas como Zoom y otros más, sino que podamos hacerlo de manera presencial, que sea dentro de poco tiempo. Y bueno, les mando un abrazo. Gracias por la participación. Adiós. Chao, muchas gracias.